y se les interrumpe Oye, te de apagaron el manera... micrófono, ¿verdad? Yo también me pasé por 2 minutos, pero Ajá. había pedido el tiempo de otra ponente que no se había presentado. Ah, bien. Y en un tema tan complejo, Sí. 5 minutos no Pues sí. alcanzan. Y este ejercicio debió haberse dado vía Parlamento abierto antes de la presentación de la ley y la dictaminación de la iniciativa, porque sí quisiera recordarle al público el desaseo del proceso. Se vuelve a tirar el piso y a patalear Denis Dresser luego de su fallida intervención en el Senado de la República en los conversatorios ya que comenzaron para abordar la materia de esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Vea nada más en entrevista con Azucena Oresti, pues vuelve a llorar por todo este tema y acusar de censura cuando nadie la está censurando, ni las plataformas de Latinus, ni los medios como Radio Fórmula, donde pues puede decir lo que quiera Azucena Oresti y tener de invitados, por ejemplo, a la académica, todóloga y politóloga Denis Dresser, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Vamos a escucharlo, así salió a llorar con Azucena. Ayer inició en el Senado los conversatorios, se llevó a cabo el primero de los 5 conversatorios sobre la nueva ley de telecomunicaciones. Participaron 22 expertos, ponentes, académicos, activistas, representantes de la industria. Entre los participantes estuvo la académica del ITAM, Denis Dresser, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación esta mañana. Denis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, un gusto hablar contigo. Igualmente, Azucena. querida Denise. A ver, ¿cuál es tu primera experiencia, reflexión respecto a los conversatorios? ¿Van a funcionar, independientemente de los argumentos, van a funcionar o no para modificar la ley, Denise? Mira, mi primera reflexión es que ayer la ley Sheinbaum o la ley Merino, como la quieran bautizar, quedó reprobada en el Senado. Los comentarios fueron casi unánimemente críticos por parte de múltiples actores, no solo de la industria de las telecomunicaciones, sino también de la sociedad civil, de Artículo 19, de la Red de Derechos Digitales, de excomisionados del IFETEL. Había una amplia gama de voces ahí criticando desde lo técnico hasta lo político. Y creo que la crítica más importante se centró en la concentración de poder que le han dado a José Merino, que estará al frente de esta agencia digital, agencia de transformación digital y de telecomunicaciones. Que operaría como un superregulador con amplia discrecionalidad para censurar, para quitar y renovar concesiones, para determinar políticas públicas y con facultades que exceden las que debería tener un solo hombre. Entonces se planteó. Creo que esto también fue una demanda compartida de que hubiera un órgano colegiado, un consejo consultivo, que fuera una especie de órgano desconcentrado del Estado mexicano para que la responsabilidad de un sector tan complejo como lo es las telecomunicaciones no acabara siendo una especie de censor, de controlador, de machucador de poder que se le ha dado a través de esta ley muy criticada. El problema que yo veo es que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, pues el artículo que tanto les molestó, el de poder censurar el 109. Exactamente, las redes plataformas. y las plataformas digitales, pues ese lo quitamos, pero creo que quedó evidenciado ayer, Azucena, que los problemas trascienden ese artículo, que son mucho más profundos porque alteran la competencia, convierten al Estado mexicano en un competidor desleal versus los privados en lugar de tener un buen equilibrio, contravienen artículos específicos del TEMEC, o sea, nos enfrentan con Trump en un momento muy delicado porque el TEMEC exige tener un regulador autónomo y la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones sería una organización dependiente del Poder Ejecutivo y acabaría
con la competencia de pequeñas y medianas empresas que tratan de proveer Internet. Incluso los presentes, los representantes de las radios comunitarias decían, esto no nos da lo que hubiéramos esperado. Lo que no sabemos es si esto se va a traducir en cambios significativos a la ley o si solo le van a quitar ese artículo para maquillar el descontento. No, para decir, si escuchamos, si hicimos, sí somos sensibles a la crítica y a los señalamientos y vamos a quitar el 109. Pero no es el único problema. Ayer sí lo dijo la presidenta, Denise, si te parece, vamos a recordarlo, por favor. A ver, ese artículo estaba para que la Agencia de Transformación Digital, en caso de que el SAT o alguna otra área viera algún tema relacionado con un asunto que tiene que ver con la legalidad de estas transmisiones, que se pudiera bajar. Pero ya, para que no haya ningún debate, ninguna discusión de que eso significa censura, se elimina ese artículo, es lo que nosotros planteamos, y que se discute el fondo de la competencia que debe de haber en las telecomunicaciones en México. Y el derecho de las audiencias, y el derecho de las radios comunitarias, y el derecho del pueblo de México a una información veraz. Bueno. Fíjate, dice muchas cosas, ¿no? En el tono y todo. Dice la presidenta, ya si ese es el problema, quiten el 109. Lo van a quitar muy probablemente, Denise. ¿Es suficiente? Por supuesto que no es suficiente. Ojalá que la población se acercara a ver los videos que salieron ayer de estos conversatorios para escuchar argumentos de todo tipo, porque me queda claro que la presidenta le encargó a José Merino que hiciera esta ley. Su equipo cercano la redactó, no tienen capacidad o experiencia, digamos, parlamentaria para elaborar una legislación, para, digamos, compararla con tratados en los que México está involucrado, que cumpla las leyes vigentes. O sea, esta ley incluso contraviene disposiciones constitucionales que ya habían sido aprobadas por el Partido Morena hace poco. Entonces, el problema es más profundo, y algo que veo también del conversatorio es que a cada uno de los ponentes se les da solo 5 minutos y se les interrumpe. Oye, te apagaron el micrófono, ¿verdad? Bueno, yo también me pasé por 2 minutos, pero había pedido el tiempo de otra ponente que no se había presentado. Bien. Y en un tema tan complejo, 5 minutos no alcanzan. Y este ejercicio debió haberse dado vía Parlamento abierto antes de la presentación de la ley y la dictaminación de la iniciativa, porque sí quisiera recordarle al público el desaseo del proceso, que llegó una iniciativa de 311 cuartillas a las 10 de la noche y a las 10 de la mañana ya la habían dictaminado en comisiones y votado. Y por eso el escándalo de quienes entienden que lo que parece lo subyacente o quizá muy evidente de esta ley es el control, es la censura. Se escuchó con frecuencia la palabra leviatán. Hubo mucha preocupación expresada, por ejemplo, porque la ley quiere regresar a aquello que la Suprema Corte ya había declarado inconstitucional, que Peña Nieto quería hacer, que era la geolocalización y el padrón de usuarios móviles, y que se pudiera intervenir la comunicación de quienes tienen celulares por razones de seguridad nacional. Pero, por ejemplo, ahí se hablaba de que esto necesita tener controles judiciales, y yo pensaba, pues, ¿cuáles controles judiciales va a haber después de la elección del 1 de junio cuando haya jueces a modo? Entonces, es muy preocupante ver esto de una manera sistémica y no solo la ley de telecomunicaciones como un hecho aislado. Denise, sí, es como un conjunto, ¿no? O sea, como eslabones de una cadena. Y este es uno de los eslabones peligroso. Ahora, preguntarte 2 cosas finalmente. ¿Debería de echarse toda la ley hacia atrás, volverse a redactar o hacerle cambios sobre el texto que ya está escrito? Mira, Javier Corral dijo que la presidenta estaba muy atenta y que ella, por supuesto, quería limitar la discrecionalidad y que estaba de acuerdo con un órgano colegiado. Yo no la he escuchado
hablar así. Javier Corral, el moderador, decía que pues todo esto se iba a presentar como reservas al dictamen que ya se había hecho. Y dijo, va a ser una reservotota. Pues ante eso yo creo que debería replantearse de inicio y hacer debate parlamentario de acorde con nuestra democracia, donde se presenten las voces, que no solo sea un conversatorio que no es vinculante. Y que no refleja las preocupaciones, insisto, de múltiples sectores a lo largo del espectro, o sea, político, ideológico. De libertad de expresión, de derechos humanos, de derechos indígenas, etcétera. La MEDI dijo que presentaba 13 puntos que eran una alternativa a lo que ya se había dictaminado. Entonces, no sé cómo lo van a tomar en Palacio Nacional. La presidenta hace unos días dijo que a pesar del conversatorio se mantendría la esencia de la ley. Pues si se mantiene la esencia de la ley, entonces va a ser, como resultado, va a emerger una ley que mantiene esta intención de censura, de enorme discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre los concesionarios, sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión. A mí me preocupa que la presidenta diga, el pueblo de México tiene derecho a una información veraz. Pues, el Estado va a decidir cuál es la información veraz. Eso en sí ya es una amenaza a la libertad de expresión. Denise.